si ven la carpeta de Dropbox, bueno, ya vimos los archivos con respecto al caso de estudio, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con una memoria, probablemente la última, no creo que alcance a pasar la última que estaba programada, que es la unidad de clustering, ¿ok? Que es básicamente clasificación, pero no conocemos la etiqueta de antemano y por tanto estamos trabajando en términos de desconocido, ¿vale? En ese sentido, nuevamente en la carpeta que ustedes tienen están las clases, ¿verdad? Con las slides, ¿sí? Todos deben tener acceso. Nuevamente la solución del ejercicio en clase para que practiquen en casa, ¿verdad? Y al igual que la unidad anterior, hay guías con los enunciados y la solución, ¿vale? Para que puedan estudiar. Ahora, lógicamente es importante notar que esta materia es previa en la labor, ¿cierto? Porque no está incluida en el caso del turno, ¿cierto? Ok. Los grupos los tengo armados y dado el número que somos y por el tiempo que vamos a disponer de presentar, van a haber algunos grupos de 6. ¿Ok? Los tengo listos, tengo que enviárselos a ustedes porque vamos a hacer 10 grupos al final, somos 55 en total y hay algunas personas que se tuvieron que mezclar entre laboratorios, ¿vale? Pero van a haber ciertas personas que van a estar mezcladas dada la factibilidad de esta mezcla que hicimos, ¿sí? Pero son grupos de 6 o 5. ¿Y por qué eso? Porque vamos a usar los 3 bloques de la clase de la fecha que toca presentar y más de 10 grupos era casi imposible. De hecho 9 debería haber sido la ideal, pero eran muchas personas por grupo, ¿sí? ¿Todo antes de comenzar? ¿No? ¿Las notas de corregida? Las notas de corregida están arriba. Pero están como actualizadas en el Excel, ¿cierto? O sea, yo modifiqué el Excel. Gracias. Ahora, de nuevo, podría haberla vendido yo y quizás también el archivo correcto compartido. Lo voy a repetir. ¿Se me olvidó? ¿Sí? Después de clase, no ahora, pero ya los tengo armados, ¿sí? Y como decía, algunos de 6 y otros de 5, pero obviamente están mezclados con la gente de ejecución también, ¿sí? ¿De qué materia sería más la labor? La pones toda la materia. Pero la que no entra en trabajo. Esta materia no entra en el trabajo. El trabajo es solamente clasificación supervisada, nada más. Nada más, ¿sí? Sí, solo concéntrense en la materia 5. La materia 6 es ciertamente una extensión de lo que ya vimos en clasificación. No entra en el trabajo ciertamente, es otra unidad, entra en labor y potencialmente en el examen. Cuando llegue el momento de ver cómo va a ser labor, les voy a especificar ciertamente qué es lo que deben estudiar, ¿sí? Que potencialmente es todo. Ya, ok, vale, entonces cuando ya vemos, y lo que les decía, probablemente esta unidad de acá no la vamos a alcanzar a ver, ¿ok? Para tampoco bombardearnos de algo que no alcanzaría a enseñar bien, suponiendo que enseño bien. Ok, clasificación no supervisada. Como decía, la diferencia con clasificación supervisada es que en esta unidad tenemos un set de datos, pero no conocemos la salida. No sabemos la etiqueta de antemano. ¿Cierto? ¿Profe? Una duda, para el caso de estudio, ¿es solamente la unidad 5 o es de las 5 hasta atrás? Solo la 5. Nada libre, nada libre, nada de eso.
¿Qué? Nada de rima ni validación cruzada. Solo una cinco. Es básicamente la misma cosa. ¿Qué cosa? El caso de estudio. ¿Todos tienen claro que el caso de estudio es solo la unidad 5? ¿Sí? Es solo la unidad 5, nada más. Sí, eso es el que Ok, entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, la clasificación no supervisada? Tenemos las variables x1, x2, x3, xp y una y, ¿cierto? La y puede pertenecer al conjunto 0,1, ¿verdad? Cuando tengo este vector y, estoy trabajando en un contexto supervisado. Si esa y no aparece, estoy trabajando en un contexto no supervisado. El objetivo es el mismo, intentar predecir estas etiquetas. Solamente que en una parte, en la unidad 5, estas etiquetas son conocidas de antemano en el conjunto de entrenamiento. Y en el contexto de no supervisado, esto no aparece, no lo conozco. ¿Vale? Sí. Me metí un poquito. Lo que vamos a intentar ahora es predecir eso, esa idea, o seguir diciendo eso sí, sabe Y. No, siempre vamos a predecir esto. Esto siempre lo vamos a saber. Ya. ¿Sí? En la unidad 5 esto es conocido y después, para predecir, no sabemos cuál Y es, pero de antemano tengo una especie de predictor que vio alguna información y buscó un patrón. Dado eso. Ahora, en lo que vamos a ver ahora, vamos a ver patrones ocultos sin haber visto esto jamás antes. ¿Ok? En ese sentido, lo primero que tenemos que preguntarnos como motivación es que si existe alguna estructura especial de la cual nosotros nos podamos aprovechar. ¿Ok? Luego vamos a entrar a un concepto que se llama clustering, que tiene tres posibles visiones. El clustering duro o exacto se refiere a que cada observación, cada fila pertenece a un clúster. Un clúster, una clasificación, ¿verdad? Una etiqueta. Ahora, nosotros habíamos visto que en los modelos de clasificación uno obtenía una probabilidad y basado en un umbral le asignábamos una etiqueta, ¿verdad? Lo mismo puede pasar aquí. El supuesto cambia ahora. En el hard clustering pasa que cada observación va a pertenecer a una etiqueta. Pero, levantando este supuesto de que ahora ya no aplicamos el umbral, sino que nos devolvemos un poquito y asumimos la probabilidad de dicha, vamos a ver ahora el concepto de soft clustering, que es básicamente, el supuesto es que ahora, como yo no conozco de antemano algo y por tanto no tengo una certeza a cuál etiqueta pertenece cada fila, yo voy a ser un poco más precavido y voy a decir, hay una cierta probabilidad de que la fila pertenezca a un grupo o a otro. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo de antemano no sé nada sobre el vector Y. Entonces es un supuesto importante. ¿Ya? Y luego, vamos a ver, en el mismo contexto de que no conozco el vector Y, vamos a ver algo que se llama clustering jerárquico y que es básicamente, por ejemplo, una familia de genes, ¿cierto? Están todos los seres vivos que se clasifican en mamíferos, etc. Y para abajo hay otras familias. No sé todas las familias, por supuesto, pero esa es más o menos la idea. Y vamos a verlo con detalle, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que esperamos con esta sesión? Bueno, con esta unidad, es ciertamente que entendamos cómo se formula un problema de clustering, reconociendo que esto es el vector faltante, a diferencia de la unidad anterior, ¿verdad? Buscamos el mismo objetivo, pero esto no lo tenemos. Ciertamente, como no lo tenemos, debemos considerar ciertos experimentos para validar lo que nosotros tenemos, preguntándonos en primer lugar si es que existe la posibilidad
de que hay un agrupamiento. ¿Ok? Hay una tendencia a que se agrupen. Por ejemplo, hay una tendencia a que la gente se sienta siempre aquí adelante, se sienta siempre allá, se sienta siempre allá, se sienta al fondo. ¿Sí? Podría clasificarlos en 4 grupos. ¿Sí? Ciertamente debemos hacer el supuesto, o asumimos que por ejemplo, una persona solamente puede pertenecer a las que se sientan ahí atrás, o siempre se sienta a la izquierda o a la derecha o aquí adelante, o bien podría sentarse aquí adelante, atrás, allá o allá de forma indistinta, pero con mayor probabilidad a sentarse aquí adelante. ¿Sí? Ciertamente, si viene la prueba, los que se sientan adelante no se van a sentar adelante, en general, ¿cierto? Después de eso vamos a ver lo que son los dendogramas, que es clustering jerárquico. ¿Okay? Y les voy a mostrar cómo es eso. Ciertamente no sé si hoy... Sí, pero no voy a ver conmigo. Y lógicamente tenemos que formular métricas de validación para lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Vale? Nuevamente, esto no lo conocemos. Entonces, matriz confusión ya no hay. No puedo calcular el falso negativo y el falso positivo. ¿Cierto? ¿Sí? Recién pasamos. Entonces, en un flujo, uno tiene datos sin etiquetas. Esto no existe. Perdón. Uno debería ahora encontrar ciertos patrones involucrados en las X solamente, y para eso usamos las distancias o su sinónimo, similitud. ¿Sí? ¿Qué tan similar es? Si algo está en distancia muy cerca, es porque es similar. Si es algo lejos, es disímil. ¿Sí? Distante. Disímil. ¿Sí? Similitud, disimilitud. ¿Habían escuchado esa palabra? Entonces, cuando sacamos una distancia, que mayormente deben conocer la Euclidia, ¿cierto? La Euclidia, pero hay muchas más distancias. La euclidiana sirve para cuando las variables son continuas, ¿cierto? No categóricas, son números. Solamente números. No binarios, no son 0, 1 o 1, 2, no son dicotómicos. Vamos a ver muchas distancias también. En base a esa distancia, existe un test que a nosotros nos ayuda a saber y a reconocer si es que existe la posibilidad de que exista un patrón oculto en los datos basado en la distancia y nos permite testear si es que vale la pena hacer un clustering en base a esa distancia o no. ¿Sí? Ciertamente, cuando ya verificamos que existe una posibilidad de que haya agrupamiento, como ahora, por ejemplo, ustedes están sentados de cierta manera, yo digo, sí, tiene sentido que haya clusters, porque hay gente que se sienta en distintos lados de forma permanente o muy frecuente. ¿Sí? Entonces ahora tengo que elegir un cluster, un algoritmo que me permita a mí hacer un modelo basado en eso. El algoritmo que yo usé ahora fue visual. ¿Sí? Y me voy. Siempre, si saco la frecuencia, se sientan siempre los mismos cuentos más o menos. ¿Sí? Fue visual mi algoritmo. Y ciertamente después tengo que eso validarlo. Y vamos a ver formas de consistencia. ¿Ok? ¿Por qué entonces vamos a alcanzar a ver esta unidad, creo yo, solamente? Porque existen hartos métodos y lo que tienen que guardar ustedes en la mente son las estrategias, en la forma de pensar. ¿Sí? El algoritmo está programado ya. Ustedes tienen que interpretarlo. Entonces, ciertamente, la idea clave es que en esto no existe una verdad. Porque no conozco esto. No lo sé. Pero yo debería encontrar algo que haga sentido. En general, todos los modelos están equivocados, ¿cierto? Pero algunos son útiles. ¿Me acuerdan la primera clase? Entonces tengo que encontrar distancia, jugar con la escala, con el algoritmo y hacer una validación de la estructura que yo estoy encontrando. ¿Sí? Entonces, antes de aplicar cualquiera de estas ideas,
voy a llegar a mi trabajo, su proyecto de título, ¿cierto? De memoria, oficialmente, y voy a decir, tengo muchos datos, sacamos inteligencia artificial, que es lo que la mayoría quiere hoy en día. No es así. La primera pregunta es si es que tiene sentido hacer algo. En particular en esta materia, si tiene sentido buscar un clase, una etiqueta. Hay algunas etiquetas que yo podría decir como, aquí hay ceros, aquí hay unos, o podría ser 0, 1, 2, 3, 4, muchas etiquetas. No todo conjunto de datos entonces posee grupos naturales, porque puede ser que estén distribuidos de forma uniforme. ¿Sí? Hay datos con estructuras que son reutilizables y datos que son aleatorios que no lo son. ¿Verdad? Entonces, si los datos fueran completamente aleatorios, entonces no hay nada que hacer, porque todo lo que yo haga realmente me va a dar igual. Y me va a llevar de alguna manera a reconocer como un falso positivo, así como, sí, estos grupos son así, este tipo de cliente es riesgoso, este es súper libre de riesgo, etc., cuando todos los clientes de riesgo. ¿Sí? Ahora, antes de ejecutar en general cualquier algoritmo, debemos preguntarnos si existe esta estructura de agrupamiento. Hay una tendencia. ¿Vale? Para eso, tenemos que primero identificar una distancia. Hay que reconocer qué tipo de datos estamos trabajando. ¿Qué tenemos? Tenemos variables cuantitativas, tenemos números, por ejemplo, cantidad de ingredientes en algún plato de comida. ¿Tenemos algo? ¿O realmente tenemos valores dicotómicos como 0, 1 que indican si tiene algo o no tiene algo? ¿Sí? Si yo le calculo, por ejemplo, la distancia de Euclides a una variable dicotómica, está súper mal. Porque no es un espacio euclídeo. Es continuo, numéricamente, pero la interpretación del 0 al 1 no es un número, es una etiqueta. ¿Sí? ¿Conocen la escala de Likert? Como la rúbrica con lo que la vamos a evaluar. Tenemos la escala 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Muy en desacuerdo, indiferente, muy de acuerdo. Esta es la escala de Likert. Numéricamente, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cumple con las propiedades matemáticas. La diferencia entre 1 y 2 es lo mismo que la diferencia entre 2 y 3. No necesariamente. En números sí, pero ordinalmente no. Por lo tanto, hacer la recta en una distancia de Euclides, que es x1 menos x2 al cuadrado en raíz, no tiene sentido. ¿Sí? Distancias para su información, uso típico y algunos comentarios para que entiendan cómo es. ¿Okay? La fórmula no me importa mucho. Si quieren buscarla, búsquenla. Me importa cuándo usarla. Eso es lo que me importa de ustedes. Cuándo usarla. ¿Vale? Ciertamente, y el error común que pasa con los que no saben realmente esta explicación de por qué aplicar ciertas distancias con ciertos algoritmos, es que el algoritmo original, Camins, solo puede ser aplicado correctamente cuando hay variables netamente numéricas. No hay ceros, no hay unos, solamente números. ¿Por qué? Porque internamente Camins usa una distancia de Euclides. ¿Sí? Lo vamos a ver, ¿vale? Pero el primer error, si alguno llega a usar una distancia de Euclides, un Camins con datos que no son numéricos, está ultra mal lo que van a obtener. Puede que numéricamente tenga sentido, pero en el contexto no va a ser cero sentido. ¿Vale? Disculpe la ignorancia, pero ¿por qué cuando no veis que luego los colores se ven? 0, 1 son etiquetas que nosotros traducimos en números para poder trabajarlas. ¿Eso quiere decir que no van a tener que tener
No, el vector Y va a ser 0, 1, o 2, o 3, 4, 5. Pero las X tienen que ser números sí o sí. ¿Podría tener 10? Sí, pero si son enteros, por ejemplo, este XP es su dominio son los enteros. Mi primera pregunta vendría siendo si esos enteros tienen un significado detrás. Ya. ¿Sí? Porque pueden ser todos etiquetas. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, si yo tengo un registro de personas hacia abajo, puede que el X3 sea como una residencia o región, digamos que son regiones. ¿Son 15 regiones? 15 regiones en Chile. Entonces, en lugar de poner el nombre, región metropolitana, Ñuble, etc., voy a codificarlas con un número del 1 al 15 o del 0 al 14. ¿Cierto? Las transformé en números. Pero no son números. Como cuando se usa para el género, ¿no? 0 y 1. Sexo. Son números, pero a la vez no son números. ¿Sí? Tienen un significado detrás. Eso es lo que importa. ¿Sí? Ok. Ahora, lo de la ignorancia no, estamos todos aprendiendo. ¿Vale? Ok. Vamos a... pequeña briefing sobre. Supongamos dos escenarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usar caminos por las regiones que las pasan, nunca puedo usarla. No, nunca puedo usarlo. Entonces, puedo usarla, por ejemplo, ¿qué tipo de datos? Por ejemplo, actualmente estamos haciendo lo de los menús en el casino y, por ejemplo, tú tienes para abajo distintos platos, ¿cierto? Arroz con pollo, arroz con chuleta, etcétera, lasaña, no sé qué cosa. Y hay dos formas de medir, por ejemplo, arroz con pollo. Para la derecha tienes todas las variables, todos los tipos de ingredientes que puedes tener en una cocina. Entonces, por ejemplo, arroz con pollo, tú sabes que, no sé, son, estoy inventando, 10 gramos de arroz con 300 gramos de pechuga, ¿cierto? Tienes 10, 300. Pero al mismo tiempo, tú puedes decir que chuleta es 0. 0, porque tiene 0 gramos. ¿Sí? Y por otro lado, puedes tener variables que son dicotómicas, binarias, que van a decir 0, 1 si es que el plato tiene tal ingrediente o no. Entonces, arroz, como el plato es arroz con pollo, en la columna arroz va a tener un 1. Y en pollo va a tener un 1 también. Y en todas las demás va a tener un 0. Pero si te fijas, cuando yo considero la variable cantidad de pollo y pollo, estoy considerándolo dos veces. Porque en una lo estoy midiendo como cantidad y en el otro como presencia o no. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo podría hacer un juego con eso? Si yo digo, por ejemplo, hay una variable de pollo que va a ir de 0 a infinito, ¿cierto? Podría ser infinito pollo. Puede ser. El 0, el número, ¿qué significa? ¿Tiene un significado? Tiene 0 gramos de pollo. Significa no solamente que hay 0 gramos de pollo, el número. También significa que no hay pollo. Pasar de 0 gramos de pollo a 1 gramo de pollo no es lo mismo que pasar de 1 gramo de pollo a 2 gramos de pollo. De 0 a 1 significa ahora tiene. No es 1 gramo más, solamente. Numéricamente es 1, pero tiene otra interpretación atrás, que es más profunda que eso. Que ahora estoy usando el pollo. ¿Sí? Y de 1 a 2 significa que tenía pollo, pero ahora estoy echando más pollo. ¿Se dan cuenta que el 0 tiene un significado en este contexto? En el COVID, por ejemplo, se hacían los conteos de casos, ¿cierto? Casos positivos todos los días. Pasar de 0 pacientes a 1 paciente significaba que existe la enfermedad ahora.
El cero tiene un significado. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en una escala lineal, claro, toda esta discusión no importa. Pero si uno piensa en la diferencia, en los deltas, entre un número y otro, hay algo que cambia. ¿Sí? Bueno, mucho más adelante hay un esquema que les dice como qué preguntas hacerse. ¿Ok? Pero toda esa discusión que acabamos, bueno, esa observación que acabamos de hacer, es algo que uno tiene que pensar por sí mismo, en el contexto en el que está trabajando. Pero creo que el punto que yo creo que ahora significa que uno no está diagnosticado con eso, pero que antes no existiera eso. Claro, cero significa que tú tienes cero casos. Claro. No existe la enfermedad. Pasar de uno no solamente significa que tienes un nuevo caso, significa que ahora la enfermedad existe. ¿Sí? Ok. Tenemos dos casos. La cosa es aleatoria o tiene una tendencia. Aleatorio, distribución uniforme. Estructura significa que tiene alguna estructura como la normal, textura, ciertos cuadrados, etc. En este sentido, cuando nosotros no podemos, bueno, lo que yo creo que no vamos a alcanzar a hacer la predicción, no podemos visualizar más de 3 dimensiones, ¿cierto? Nuestra mente no es capaz de imaginarlo, realmente, ¿cierto? A lo más 4 como un será. Pero existe un test, que es el test de Hopkins, que a mí me ayuda, bueno, a nosotros nos ayuda a ver si es que es un test de hipótesis. ¿Se acuerdan del test de hipótesis del análisis estadístico? Donde la hipótesis nula me dice no hay cierta estructura y la alternativa me dice hay una estructura. ¿Sí? ¿Sí? En ese sentido, tenemos el test de Hopkins, en el donde tenemos ciertos puntos, m puntos, m filas. Generamos n puntos aleatorios dentro del mismo dominio, es decir, si la variable x1 va de 1 a 10 de forma continua, hacemos un generador de forma aleatoria que me genere puntos del 1 al 10. Después, la otra variable, y así. Entonces, voy a contrastar aquellos puntos reales versus los generados de forma aleatoria. Y voy a ver si es que estos dos de alguna manera hacen un match. ¿Sí? Estoy contrastando, básicamente cuando hacían la chi cuadrada, ¿cierto? Veían si es que los datos se distribuían de forma normal, ¿cierto? O se distribuían de forma de student o de alguna manera. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, ¿estos datos se distribuyen de forma uniforme o no? Pero no es un vector, son vectores. ¿Sí? En ese sentido, voy a calcular el estadístico H, que es, bueno, esta expresión matemática, y va a decir ahora, la U es la matriz de distancia desde los puntos reales, entre ellos, y W es la distancia desde puntos aleatorios. ¿Sí? Estoy contrastando real con aleatorio. Y eso, naturalmente, me tendría que dar que, como es una fracción, esto es similar al umbral. Si esto es 0,5, cercano a 0,5, entonces son equivalentes, porque eso aparece aquí abajo y por tanto la suma es similar. Por ende, como es 0,5, eso quiere decir que lo real es similar a lo aleatorio, uniforme. Entonces, si es cercano a 0,5, yo en realidad no tengo nada, es aleatorio. Entonces no vale hacer la pena clustering con esa distancia. Pero ¿qué estamos viendo acá? ¿La uniformidad o...? Uniformidad. O sea, como que estén homogéneos. Sí. Yo quiero que sean heterogéneos, que estén concentrados. Ah, ya. ¿Desde qué punto vemos si es aleatorio o no? ¿De qué umbral? Del 0,5. Alrededor de 0,5. ¿Por qué? Porque esta suma está acá abajo. Bueno. Si se acerca a 0, sería que no hay punto aleatorio. Porque sería 0 aquí.
No, esto está entre 0,5 y 1. Ah, 0 y 1 realmente, pero... sí, es que todavía no se lo. O sea, ya, si se lo siento, está entonces ahora se el 1, se acerca el 0. significa que hay una tendencia. Entonces, en ese caso, ¿sí vale la pena? Sí. Lo importante es que no se acerque al 0,5. Ah, da igual, no se acerca al 1 o al 0. Sí. Que no se acerque el 0,5. Que no se acerque, que esté lejos del 0,5. Ya. Eso implica que hay clase. ¿Qué tal lejos? ¿Lo puedo considerar? No sé realmente, pero... ¿El 0,6 sería lejos? O sea, uno empezaría quizás a sospechar desde el 0,6, ciertamente. Mientras más lejos del 0,5 mejor. Nunca te va a dar 0,5 exactamente. ¿Cierto? Yo diría que del 0,6, 0,75 va a dar para arriba. ¿Sí? Ok. ¿Por qué dije que con esa distancia no valía la pena hacer el clúster? Porque dependiendo de la distancia, el estadístico va a cambiar, dado que W y U van a cambiar. Para cada distancia voy a tener un Hopkins distinto. ¿Cierto? Entonces, dependiendo, si voy a usar la distancia euclidia, por ejemplo, eso puede producir un resultado distinto a lo de Manhattan. ¿Sí? La distancia euclidia, tengo dos puntitos acá. La longitud de ese segmento es la distancia euclidia. ¿Cierto? La distancia de Manhattan lo que hace es poner esto. La distancia de Manhattan es como yo atravieso en una cuadrícula en una ciudad el bloque, la cuadra. ¿Sí? Distancia euclidia, distancia Manhattan. Es que aquí a distancia nos da lo mismo como lo calculamos. Esta es la longitud de ese segmento más la longitud de ese segmento. ¿Sí? Ciertamente está en valor absoluto y tiene raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, cuando el test de Hopkins identifica que existe algún clustering, alguna tendencia de agrupamiento, dada una distancia, esa distancia pasó el test. Y por tanto, tengo que seguir con esa distancia hasta el final. ¿Sí? Entonces, Hopkins lo que hace es evaluar la existencia de estructura respecto de una geometría determinada dada por la distancia. Si yo mido la distancia así, directamente, ciertamente va a ser distinto a así. Más aún, esto es cuando trabajamos en entornos planos. ¿Cierto? Pero, sí. En ese caso, ¿cómo se calcularía la distancia mínima? Pues si, por ejemplo, estamos en un entorno computacional, ¿se ocuparía Dijkstra, por ejemplo? No, eso es distinto. Dijkstra es para un árbol, para un grafo. Aquí estamos haciendo que todos los espacios son factibles. En un grafo, no todo es factible. Pero en un grafo ciertamente tú usarías Dijkstra o Prim, por ejemplo, usaría un árbol de misma expansión. Sí. Pero aquí esto es un espacio en donde todo es continuo, no es un grafo. ¿Sí? Esto es en un plano, en un planal. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estuviéramos calculando la distancia de aquí a París? ¿Por dónde recorre el pueblo más corta de ir de Santiago a Australia? ¿No es línea recta?
¿cierto? Sí. Hay vuelos que incluso pasan por la Antártida, ¿cierto? Eso se llama geodesia, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos asumiendo que no hay distancia infantil. Aquí sí. Si yo tengo la distancia que tengo que recorrer de este punto a este punto, no lo puedo dar vuelta porque tiene café. Igualmente. No puedo pasar por entre medio. Pero esa es la distancia mínima. Solamente no es factible. ¿Cierto? Entonces, para recorrer tengo que hacer esto. O por el otro lado. En este entorno que es simétrico. Esto es igual a esto. ¿Cierto? En un plano en dos dimensiones son iguales. Pero en un entorno esférico, como si estuvieran usando coordenadas polares, por ejemplo, cambia la cosa. ¿Sí? No sé dónde íbamos, pero eso. ¿Ok? Cambia la cosa, cambia la interpretación, cambia la distancia. En un entorno en el que estoy hablando de un espacio que no es esférico y no planar, no me sirve la distancia euclidiana. Si estoy hablando de latitud y longitud, si son distancias cortas, por ejemplo, dentro de Santiago, ¿puedo usar la distancia euclidiana? Sí, ¿por qué no? ¿Equivaldría a un error? Sí, porque tendríamos que usar, por ejemplo, un Dyson. ¿Sí? Porque cuando usan Waze o Google Maps, ¿no les da la línea recta? Les da como atravesar la ciudad por los caminos. ¿Cierto? Porque hay una restricción de que no puedo usar una línea recta, no puedo atravesar edificios. Depende del modelo, qué tan lejos está la de Manhattan con la euclidiana, ¿cierto? Sí. La euclidiana es verdad. ¿Sí? ¿Queda claro que esa es la forma como de que abran un poco la mente? Entonces, respuesta. Si se acerca al 0,5, entonces la distribución es compatible con la aleatoriedad. ¿Vale? Si crece, por ejemplo 0,7, 0,9, hay una estructura fuerte de clase. Pero si se acerca al 0, empieza a ser un poco uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Como que están distribuidos, pero como que están cerca entre medio. Son como electrones. Como que están uno entre medio del otro. Y como que no es realmente posible reconocer la estructura. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se aplica primero? Porque me evita hacer todo el trabajo de hacer todo el proceso de clustering y llegar a nada. Entonces, tomémoslo como un primer filtro. ¿Vale la pena o no vale la pena hacerlo? ¿Vale? ¿Sí? Si es menor a las proteínas, ¿no vamos a saber la pena? Yo lo intentaría igual. Sí. Yo lo intentaría igual con ninguna certeza de que resulte, pero lo intentaría igual. ¿Sí? Ok. Bueno, esto me lo voy a saltar, pero para que ustedes vean que no quiero llegar al dibujito, porque los veo un poco perdidos. Esto igual después voy a volver a eso. Esto es un clustering. Un clustering son puntos a los cuales están, si omitimos las elipses y los colores, se ve un patrón, un agrupamiento, una zona. ¿Cierto? De antemano yo no sabía cuál era el color de esos puntitos. No sabía el vector Y. Pero a través de un método lo pude inferir. ¿Me puede equivocar? Totalmente. ¿Cierto? Pero lo inferí de alguna manera. Incluso si se fijan, ese puntito, imaginemos que está a la misma distancia de ese punto y de ese punto, está en el borde de mi región. ¿Cierto? En un enfoque hard, ese puntito solamente pertenece al círculo azul, a la elipse azul. Pero, como yo sé que está muy en la frontera, eso me podría llevar a un falso negativo.
o un falso positivo dependiendo de cómo se vea. Pero equivocamos. Entonces, yo relajo ese supuesto y digo, ¿sabes qué? Ese puntito es ambiguo. Y por tanto, desde este punto de vista, tiene una cierta probabilidad de ser azul y otra probabilidad de ser naranja. Solamente que si me la tengo que jugar, lo voy a hacer como azul, por ejemplo. Porque tiene mayor porcentaje. Potencialmente tiene una probabilidad mayor a 0,5 de ser acá, dado que hay dos clases. Si fueran 3, sería más de un tercio, ¿cierto? Y aquí ¿cómo se multiplicaría de que no existe marca de like? ¿Etiqueta? ¿Aquí hay etiqueta o no hay etiqueta? Al principio no hay etiqueta, pero después cuando yo hice todo mi proceso sí hay etiqueta. Claro, y en Hopkins aquí simplemente observamos un punto ambiguo y damos la probabilidad de que Hopkins lo que hace es decir, aquí hay estructura de agrupamiento. Entonces, dale, haz el clúster con la distancia que usaste para el de Hopkins. ¿Sí? Pero después, esa observación, que uno lo podría hacer como outlier, podría ser en este grupo o en ese grupo. Pero a priori no lo sé. ¿Sí? Ahora, hasta ahora nosotros lo que habíamos visto, igual hice un spoiler, de que una observación pertenece a un grupo, a un clúster. Pero podría ser que esta observación, X, esta fila, tenga una probabilidad de pertenecer a un clúster u a otro. ¿Sí? Son dos puntos de vista distintos, pero equivalentes. Entonces, cuando hablamos del clúster duro o estricto, la probabilidad es 0 o 1, nada más. Aquí no tengo nada de umbral involucrado. Pero cuando es soft, tengo distintas probabilidades. Por ejemplo, de que el punto pertenezca al clúster 1 o el punto pertenezca al clúster 2. Siempre tienes que sumar 1. Básicamente, aquí el umbral ya está aplicado, per se. Aquí el umbral no está aplicado. ¿Sí? Es la misma relación que teníamos en la unidad anterior. Entonces, el punto de vista ahora es que no es geométrico, estamos hablando de probabilidades, de incertidumbre. Al igual que lo hacíamos con el modelo de clasificación, también teníamos cierta probabilidad, ¿cierto? De ser una clase u otra. Pero usábamos el umbral para discriminar si es que pertenecía o no pertenecía. Entonces, ciertamente tenemos una especie de resumen de cuándo usar qué algoritmo, que no lo hemos visto, pero un gran spoiler. Hay dos enfoques. Adoptamos un enfoque hard o un enfoque soft. Cuando adoptamos un enfoque hard, tenemos estos métodos que vamos a revisar: el K-means, el PAM, el DDSCAN y el HDDSCAN. Si vamos a un enfoque soft, tenemos dos posibles métodos que vamos a revisar en este curso: el Fuzzy C-means o el Gaussian Mixture Models. ¿Ok? Supongo. Pues cuando revisemos todo, vuelvan a esta lámina para que lo revisen. ¿Cómo funciona el K-means? El K-means lo que hace es, asumamos que Hopkins nos dio que hay una estructura clusterizable basada en una distancia euclidiana, ¿cierto? Usamos una distancia euclidiana. Tenemos esto de aquí y esto de acá. Lo que hace el K-means es elegir un número de clusters que nosotros tenemos que imponer de antemano. Es decir, Hopkins nos dice existe el clúster, pero no nos dice cuántos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a probar. Existen 2 clústeres, existen 3, 4, 5, y me lo empiezo a preguntar. Y entonces empiezo a iterar. ¿Sí? Aplico el método para 2 clústeres, para 3, 4, 5, etc. Inicializo algunos centroides. Los centroides son el promedio, son el centro de masa. Las estrellas son los centroides. Y por tanto,
son promedios de algunas cosas. Si yo digo, tengo dos centroides porque tengo dos K, entonces tengo que elegir aleatoriamente dos puntos dentro del dominio. Por ejemplo, esa estrella podría haber estado inicialmente acá y esa estrella podría haber estado acá, por ejemplo. De tal manera que iterativamente las estrellas van a converger acá o acá. Ahora, métodos numéricos, si se acuerdan, mientras peor sea el punto inicial, más me voy a demorar en converger. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ciertamente voy a inicializar la estrella acá, por ejemplo. Esa estrella naranja acá y esa estrella azul acá. Porque tengo K2. Entonces lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? En base a ese punto que está acá, voy a sacar la distancia acá, 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 acá y acá. Todas las distancias a ese punto ficticio. Es ficticio. Después todas las distancias a este otro ficticio. ¿Sí? Y empiezo a decir, ¿sabes qué? Voy a recalcular cada centroide como el promedio del grupo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a calcular la mínima distancia a cada centroide. La gracia del K-means es minimizar la distancia total a cada una de las observaciones. ¿Sí? Yo necesito que la distancia de los puntos que yo digo que son naranjos sea la mínima hacia el centroide estrella. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Si yo dijera que ese punto es azul, esa suma se me va a la espalda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, ¿qué es importante aquí? Esa estrella es un punto que no existe necesariamente, porque es el promedio. Y el promedio no necesariamente pertenece al dominio. ¿Cierto? ¿Sí? Todo lo ven, ¿cierto? Está dentro del dominio, pero no es exactamente un punto. Entonces, primera observación. El centroide aquí no es un punto real, necesariamente. ¿Sí? ¿Captaron la idea del K-means? En ese sentido, ¿qué hago? Fíjense, cuando tengo el K-means, tengo el clúster 1 y el clúster 2. Lo que hago ciertamente es minimizar esa distancia y derivar igual a la Z. ¿Sí? Porque no tiene restricción. Entonces tengo que minimizar la variabilidad dentro de cada clúster. Eso significa, de alguna manera, minimizar esa circunferencia o elipse. ¿Sí? Ciertamente, cada centroide es el promedio, como les estaba diciendo, que es muy, muy importante que lo consideren. Ciertamente, en este método la distancia es euclídea, ¿ok? O su familia. ¿Sí? K-means igual distancia o familia euclidiana. ¿Sí? Ciertamente la solución va a depender de la inicialización. Método numérico. ¿Cierto? Mientras mejor sea el punto de partida, mejor va a ser la calidad de la solución, o más rápido va a converger. ¿Sí? Ciertamente, otro punto importante que para ustedes destacar es que este método es sensible a la escala, porque K-means, el centroide, es el promedio, y el promedio está sujeto a valores extremos. ¿Sí? ¿Está todo relacionado? ¿Sí? Lo que no logro entender es a qué se refiere con los puntos ficticios, de que dependiendo de un punto de una observación nos permite saber si es como del clúster 1 o el clúster 2. Sí. ¿No? Pero esa estrella no necesariamente es un círculo. ¿Sí? Podría, porque es el promedio. No hay una propiedad de clausura. ¿Cierto? Y hay problemas de escala, outliers y, por ejemplo, cluster no esféricos. Este es tremendo spoiler como de la temporada 3. Aquí estamos hablando de una esfera, ¿cierto? De un elipsoide, de una elipse y una elipsoide, ¿cierto? Esto es esférico.
Eso quiere decir que los puntos están agrupados en un nido. Pero el clúster no necesariamente es así. Son muchas preguntas, los voy muy perdidos, pero si quieren pueden adelantar materia para que no se nos coma la ansiedad. ¿Algún código para que lo vean? Por ejemplo, K-means lo que hace es usar la matriz, ¿cierto?, de distancias. Decir, necesito 3 clases. Podría haber sido 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cierto? Pero aquí lo voy a hacer con 3, para empezar. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Genera 25 puntos iniciales. 25, ¿cierto? Itera los 25 a la vez, si es que tienen la capacidad computacional, y llega a un resultado. Y elige el mejor. ¿Cuál es el mejor? El que tenga la menor distancia. Métodos numéricos, x0, ¿cierto? 0.3. Y ustedes a mano, por ejemplo, podemos procesar uno a la vez, ¿cierto? Pero aquí yo podría decir, tengo 25 puntos iniciales, tengo 25 x0s, todos distintos entre sí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Pero son dentro del dominio. Sí. El que tenga la menor distancia a cualquiera Hasta que converja, así. Hasta que la distancia de esto más la distancia de esto sea mínima. ¿Sí? Ok. Ok. Primer supuesto entonces que vamos a levantar es que ya no vamos a trabajar con un centroide, no vamos a trabajar con un centro de masa, vamos a trabajar con un medoide. Un medoide, si el centroide es el promedio, el medoide es la mediana. La mediana. ¿Sí? Ya no voy a usar el promedio, voy a usar la mediana. ¿Sí? La mediana sí existe en el conjunto, a menos que los datos sean pares, ¿cierto? Claro. Pero en este caso no estamos hablando de la mediana, numérica. Estamos hablando de la mediana en términos de orden. ¿Sí? La mediana entonces significa que el centroide, que es la estrella aquí, ya no lo voy a considerar, ese centroide es válido, porque está bien. Pero ahora necesito que ese centro de masa sea un punto real. Y ese punto real se llama medoide. ¿Sí? Ciertamente, si K-means lo que hace es inicializar un punto aleatorio dentro del dominio, el medoide es potencialmente cualquiera de los puntos existentes. ¿Sí? Yo puedo empezar con que ese es el centro de masa, o ese es el centro de masa, o ese, o cualquiera, pero un punto real. ¿Sí? Eso ciertamente tiene impactos en la capacidad de converger del algoritmo, que es más difícil. ¿Sí? Entonces, la idea central acá es que cada clúster es representado mediante el promedio cuando usamos el K-means. ¿Sí? Y usamos distancia euclidiana. K-means, distancia euclidiana. Cuando usamos un medoide, como estamos usando la mediana, eso ya no necesariamente es un espacio euclidiano. Y por tanto, puedo usar cualquier tipo de distancia gracias al algoritmo que se llama PAM. ¿Sí? El algoritmo PAM no utiliza la distancia euclídea internamente. Cuando usábamos aquí en el paso 3 en el K-means, decíamos asignar cada punto al centroide más cercano. El algoritmo K-means en su diseño internamente usa la distancia euclídea para encontrar el más cercano. Pero ahora cuando uso un medoide, que es la mediana, voy a utilizar este algoritmo que se llama PAM y es compatible para cualquier tipo de distancia. ¿Sí? Y eso lo hace Perú.
porque estoy trabajando en rangos, no en distancias numéricas. ¿Se acuerdan de la correlación de Spearman o de Kendall? ¿No? Ok, pero son rangos. ¿Qué es esto? El cambio de aquí a aquí no es lo mismo que de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, el outlier, esto es importante, el outlier, que es este punto de acá, por ejemplo, yo aquí lo tengo necesariamente que calcular sobre el punto naranjo, sobre el conjunto naranjo. Si lo pongo en el azul, estoy perdido, ¿cierto? Si lo calculo en el naranjo, si se fijan, está mucho más alejado de esta nube de puntos de acá. Pero la mediana lo afecta a valores extremos. El 50% sigue siendo el 50%. No se traslada. ¿Sí? Entonces, el outlier desplaza el centroide, estrella, pero el medoide continúa siendo un punto representativo porque es un punto real. ¿Ok? Y es representativo de clase. ¿Sí? Fíjense cómo funciona el algoritmo de PAM. El algoritmo de PAM, que es la sigla para particionar alrededor de los medoides, lo que hace es justamente empezar con una inicialización de un punto real, verídico, ¿cierto? Concreto, acá. Y yo le asigno puntos, no calculo el más cercano, asigno puntos. De tal manera que si ese punto no es realmente el medoide, hago un intercambio que minimice la distancia. Así funciona el algoritmo, con las instrucciones que están acá. ¿Cierto? Elijo el número de clusters inicialmente. Lo elijo. K-means también tengo que elegir como primer paso cuántos clusters quiero. Elijo. Asigno cada observación al más cercano, no necesariamente distancia euclidiana, ¿cierto? Lo asigno. Y pruebo reemplazar el medoide por otra observación. Por ejemplo, si ese lo cambio acá y calculo la distancia total, si la distancia no mejora, entonces esa no es una buena indicación. Pero si mejora, ok, me quedo en ese punto. ¿Se acuerdan que ayer hablamos del método de disección? Usábamos dos puntos y tenía que elegir la región donde tenía que parar. ¿Sí? Entonces, calculamos el nuevo costo total, hablamos de un costo. ¿Sí? Costo significa distancia en este contexto. Aceptamos el intercambio si es que mejora la solución, ¿cierto? Y ahí encontramos un poco lo que era la tolerancia en métodos numéricos. ¿Sí? Y esto lo repetimos hasta el infinito, hasta que no exista posibilidad de mejora. ¿Sí? Esto ciertamente dice repetir hasta que ningún intercambio reduzca el costo. Ningún intercambio es combinatorial. Si parto de aquí, asigno, y después el cambio puede ser ahí, ahí, ahí o ahí. Pero si hubiese partido de acá, podría ser acá, acá, acá o acá. Es combinatorio. Son muchas las combinaciones que tengo que probar. ¿Cierto? Ok. Diferencias principales, centroide y medoide. Ambos dos tienen que fijar el número de K al inicio. Sí o sí. Distancia, centroide es un punto ficticio, artificial. Medoide es un punto real. K-means solo acepta distancia euclidiana o de la familia euclidea. PAM acepta cualquier tipo de distancia. Porque internamente su diseño es distinto. ¿Ok? En teoría, ciertamente, como el centroide es el promedio, está muy afecto a lo que son los outliers. Mientras el medoide, como es la mediana, no. ¿Sí? Cuando yo escalo esto, usar K-means como calcular el promedio es ciertamente más rápido que calcular la mediana. Hacer K-means es más rápido que PAM con el medoide.
calcular el promedio es más rápido que calcular la mediana. Calcular el promedio es sumar y dividir. Calcular la mediana es observar, ordenar y sacar el 50%. Y ordenar un vector, en el peor caso, toma el número de operaciones igual al número de elementos. Si quiero ordenar un vector de menor a mayor, considerando que originalmente el vector está ordenado en el caso contrario, ¿cuántos swaps tengo que hacer? El mismo número del largo del vector. Eso lo tienen en programación, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Cuándo usar K-means o cuándo usar PATH? Esto sí. ¿Sí? La pregunta no es por qué abren outliers. Los outliers vienen de los datos. La pregunta es ¿dónde asigno esos outliers? ¿Sí? Los outliers son naturales porque vienen de los datos. Pero si tú te fijas, aquí yo hice K igual 2. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si hubiese hecho K igual 3? Si hubiese hecho K igual 3, naturalmente ese outlier va a ser un clúster por sí mismo. Ese va a ser el tercer clúster. Va a ser color verde. Pero él mismo va a ser el nodoide y el centroide, porque la observación es una sola. El cluster sería más grande, entonces no sería un outlier. No, es un outlier. Es un outlier. Por más que esté considerado. Sí. Es un outlier. Ciertamente ahí, ese sería uno, por ejemplo, y habría que encontrar, bueno, en esta estructura no se nota cuál, ¿cierto? Si uno lo viera como una elipse, el clúster como en el dibujo de antes, esto sería así, ¿cierto? Así, y acá sería así. ¿Sí? Entonces, si uno lo testea, por ejemplo, la probabilidad de que este pertenezca a este clúster es alta, pero la distancia, por ejemplo, si este es el medoide, la distancia de cualquiera de estos es mucho menor a la distancia incluyendo este. ¿Sí? Por eso es un outlier. Porque está como, si tú dibujas un eje así transversal y haces la distribución de esos puntitos, ciertamente este va a estar muy a la derecha y estos van a estar todos concentrados. Es una forma de representar el clúster, pero solamente visual. No tiene. Sí, el clúster es el color. Sí. Pero el outlier existe porque son los datos así. ¿Sí? Ahora, uno da el clavo de preguntar qué pasa con los outliers. Ese outlier, si yo uso el K-means, es distinto a si uso el PAM, naturalmente. ¿Cierto? Me va a dar soluciones, distancias distintas. Pero si elimino ese outlier, lo elimino, las soluciones van a ser iguales. ¿Sí? Porque el outlier afecta a la solución. Ahora, la pregunta es, ¿elimino o no elimino outliers? Por ejemplo, todas estas llamadas son telefónicas o correos. Todos estos son los correos normales. Este es correo trabajo, este es correo, no sé, promociones. Y ese outlier es spam. ¿Tú eliminas el spam? No. ¿Por qué? Porque necesitas que tu sistema identifique que el modelo es spam, que la observación es spam.
centroide se ve desplazado a la del outlier, o del outlier, porque se considera el outlier dentro de ese centroide en particular. O sea, desde el cluster. Pero el medoide es solamente dentro del cluster. No, ambos son dentro del cluster. El punto está en que el centroide es el promedio. Y como es un promedio, se ve afectado si tú tienes tiene puro 6 y después se saca un 1. El promedio baja mucho, ¿cierto? Pero si sacas la mediana va a seguir siendo un 6. ¿Sí? Por eso no la Eso hay que digerirlo un poco. Sí. Por eso no se ve afectado altamente. Se ve afectado, por supuesto, pero no tanto. Lo segundo es que esta es una manera representativa de mostrar el medoide. Como es un dato nacional, por ejemplo, en las azules, ese campo Cercano al medio. Dependiendo del si hay un outlier o no, si está, se hace como el dominio más grande simplemente o no. Si uno lo quiere como la elipse, sí. La elipse se va a alargar. O sea, como, ya. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo usar cada cual? Bueno, ya hemos visto distintos matices para ver cuál método conviene dependiendo de los datos que tengamos, ¿cierto? El K-means es recomendable cuando las variables son continuas porque estamos sacando un promedio y promediar ceros o unos va a dar un número entre 0 y 1, no necesariamente va a ser 0 o 1, por tanto no tiene mucho sentido hacerlo. Los datos tienen que haber sido estandarizados, ¿cierto? Como son numéricos, yo puedo estandarizarlo. Le quito el promedio o la media y lo divido por la desviación estándar, ¿sí? O bien lo llevo en una escala 0-1. Existen pocos outliers porque usamos el promedio, ¿cierto? Si usamos grandes bases de datos, lo necesitamos porque es más rápido calcular el promedio que la mediana. Y aquí lo que tenemos que, por ejemplo, en función de lo anterior, es que nosotros queremos una respuesta rápida. Como queremos una respuesta rápida, necesitamos hacer un algoritmo que funcione rápido. Por lo tanto, preferimos la rapidez. En contrario, PAM usamos cuando existen outliers, observaciones atípicas, ¿cierto? Si se requiere interpretar casos reales, es útil porque el medoide o el centro de gravedad es una observación real, ¿sí? Si yo necesito dar una interpretación a lo que es el centro de gravedad, me conviene usar PAM. Si no utilizo una distancia euclidiana, ciertamente necesito usar PAM. Porque K-means solo funciona con distancias euclidianas. PAM funciona con todas, incluyendo los euclidianos. ¿Ok? Si no tengo muchos datos, es posible utilizarlo. ¿Ok? Y ciertamente, si la robustez es más importante que la velocidad, no necesito una respuesta tan rápida. Lo que necesito es interpretar lo que está pasando detrás. Ahora, no porque necesariamente tenga que usar interpretabilidad en lugar de rapidez, voy a usar K-means en lugar de PAM, ¿ok? Porque lo principal es, necesito utilizar primero distancia euclidiana versus no. Y luego, si necesito que el centro de gravedad sea una información real o no, una observación real o no. Alternativas a PAM que utilizan el medoide hay para cuando los datos son muchos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de distancia estoy utilizando? Primero. Y segundo, ¿necesito un medoide o un centroide? Después viene el algoritmo. ¿Vale? Ok. Lo mismo, usamos el número de clúster y sabemos que esta función utiliza la matriz de distancia D. ¿Sí? Profe, ¿puedes volver al tapete anterior? Por ejemplo, para el caso de estudio, si nosotros quisiéramos interpretar casos reales,
pero necesitamos muchos datos. Para el caso de estudio nos valdría más K-means o el PAP. Ninguna porque Perdón. El camino sí o sí para los medios, pero ¿Para? los medios. Sí, Pero para cualquier. Eso es lo importante, porque si alguno de ustedes llega a su memoria, a su defensa, aplicando una distancia que no es la euclidiana con Camins, lo voy a reprobar, pero con tantas ganas. Sí, es que llega. Pasa. Porque la gente solo hace clic. ¿Ok? Bueno, ya solo quiero darle un spoiler. ¿Se acuerdan que hablamos de espacios esféricos? Eso no es esférico. No hay una región. Lo azul no es un círculo. Lo naranjo tampoco es un círculo. En ese caso, ni PAM ni K-means funcionan. ¿Ok? Ya, eso fue el spoiler. Nos vemos, supongo que van a ver.